Excelente tarde, mi nombre es Alberto Mera. ¿Cómo están? Nos encontramos en una emisión más de Cultura en un Clic. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Doy a ustedes la más cordial bienvenida. Este día nos enlazamos hasta Honduras para la presentación del libro Sueño o Pesadilla, el cual refleja las sombrías condiciones de las personas migrantes, en especial de la juventud. Saludo y doy la más cordial bienvenida a la autora del libro, Wendy Noches. ¿Cómo estás, Wendy? Muy feliz, muy emocionada de poder compartir este proyecto con ustedes y también muy agradecida por este espacio. Definitivamente, si las juventudes tuviéramos más oportunidades de proyectar nuestros proyectos, seguramente otros contextos y otras condiciones estuviéramos contando. Gracias por aceptar la invitación, Wendy. Y bueno, también saludo a quien dará los comentarios de la obra. Se encuentra con nosotros Diana González. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bastante bien, muy feliz por poder estar aquí y pues hablar de este gran libro, ¿no? De la autora Wendy Noches, que la verdad me dejó con un sabor de boca bastante realista, pero pues también me dejó reflexionando, ¿no? Entonces, pues feliz de estar aquí y compartir estos comentarios. Les agradecemos su presencia y justamente en el marco del mes del Día del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, si me lo permiten, el auditorio, les quiero presentar a la autora mediante una semblanza. Wendy Noches, nombrada una de las 10 mujeres más poderosas de Centroamérica por la influyente revista Forbes, considerada la escritora joven de Honduras con más obras publicadas, intibucana de origen lenca, activista social y política, educadora popular, ambientalista y feminista, representante de Honduras en foros internacionales y 2 cumbres mundiales. Entre su producción bibliográfica se destacan los libros Ser Mujer, Lucha, Resistir, Ceder y No Ceder, y su más reciente obra, Sueño o Pesadilla. Inició su activismo social a los 9 años de edad, amante de la lectura y de las luchas por la justicia social. Una de las mujeres más jóvenes que acompaña el proyecto de la primera mujer presidenta de Honduras como funcionaria pública de la Secretaría del Desarrollo Social. Ella es Wendy Noches, que con 21 años de edad está venciendo con las barreras adultocentristas, machistas y patriarcales desde la literatura y su activismo social. Bienvenida, Wendy. Y bueno, muchas también gracias. Les quiero presentar también a quien nos dará los comentarios. Ella es Diana González, nacida en el Estado de México en el año 1996. La poesía la rodeó un día y desde entonces no ha dejado de abrazarla con esa libertad con la que describe sus poemas. En la pintura también se encuentra un espacio para contemplar los paisajes en sus manos, otra vertiente para dejar fluir sus sentimientos. Ha publicado en revistas nacionales con sus letras y también con fotografías. También ha publicado en revistas de talla internacional. En noviembre del presente año fue admitida como integrante de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura. Y en un libro, La relatividad de perder, bajo la editorial peruana Sexta Fórmula. Y hoy día se encuentra escribiendo su segundo poemario, La anatomía del cambio. Como pueden ver, nos acompañan 2 jóvenes escritoras que nos hacen el honor de presentarnos este libro de Wendy Noches. Y bueno, a continuación me gustaría cederle la palabra a Diana González, que ya estaba adentrándonos un poquito en los comentarios del libro de Wendy. Adelante, Diana, muchas gracias. Sí, claro. Pues tengo una serie de preguntas, pues para que tú nos puedas platicar un poquito acerca de tu libro y para poder invitar al lector, ¿no? En este tipo de temas que a veces, pues a muchos les da, ¿cómo decirlo?, miedo a indagar, ¿no? O que incluso algunos no quieren voltear a ver. Entonces, la primera pregunta que te hago es, ¿de dónde nace la necesidad de escribir Sueño Pesadilla? Entiendo el contexto, entiendo esa parte, ¿no? De poder visibilizar todo esto que es tan intrincado,
pero ¿de dónde nace la necesidad de escribir Sueño Pesadilla? Gracias, Diana. Primero que nada, quiero expresar mi alegría de saber que comparto este panel con una mujer joven escritora, porque dentro del mundo de la literatura somos muy pocas mujeres jóvenes las que estamos abordando estos espacios, y desde chiquita yo he escuchado que los libros transforman realidades, pero la mayor parte de estas narrativas son machistas, son patriarcales, porque justo han sido construidas desde ese contexto. Y el hecho de que mujeres sensibles y mujeres jóvenes estemos abordando este mundo, sin duda es un gran desafío, pero también me llena de mucha alegría saber que somos muchas las que estamos ahora abordando estas plataformas. Entonces, mi abrazo sororo, compañera, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de recibir sus comentarios. En cuanto a cómo surge la necesidad de escribir Sueño Pesadilla, es importante remontarme dentro de la familia amantes del arte, pero siempre mi papá nos ha mencionado que el arte debe ser movilizador y que debe generar conciencia social. El arte no debe hacerse por hacerse, que debe siempre generar un espacio de cambio o por lo menos de sensibilización en las personas para que nos movamos y actuemos de forma consciente y transformar nuestras realidades. Posterior a eso, también es importante mencionar que mi mamá es migrante irregular. Ya tuvo que partir de Honduras, ya que a partir del 2009 en mi país vivimos bajo una narcodictadura, y la crisis económica se agudizó a tal punto que hubieron caravanas migrantes. Y mi mamá en el 2019 decidió migrar junto con mis 2 hermanos menores. Ese es un tema que personalmente me toca mucho y que consideraba importante compartir con otras personas para que nos sensibilizáramos, para que nos moviéramos y actuáramos desde el espacio gubernamental y desde el espacio social. Creo que hay mucho que podemos hacer. Definitivamente el tema de la migración no es algo que se va a resolver con un libro, pero sí es un espacio, una plataforma para poner sobre el tapete de la discusión pública para que empecemos a hablar y a generar cambios para las personas migrantes. Muchas gracias por tu respuesta y por el primer comentario que dirigiste hacia mi persona, y concuerdo contigo. La verdad es que en este ámbito hay más hombres que mujeres, entonces es muy grato, la verdad, poder coincidir con mujeres tan talentosas como tú. Y respecto a lo que me mencionas, ¿no? de tu papá, me parece que te inculcó demasiado bien el arte, concuerdo mucho con él. Lamentable también lo de tu mamá, porque pues precisamente te iba a comentar esto, ¿no? En tu dedicatoria mencionas esto, mencionas a tu mamá, mencionas a tus hermanos, mencionas que pues va dedicado para estos que no lograron alcanzar pues ese sueño, ¿no? Que mencioné entre comillas. Yo también estoy, digamos, cercana al tema. Muchos de mis familiares han tenido que emigrar por esta migración forzada, ¿no? Por la situación actual del país, incluso precisamente en Ecatepec, ¿no? Pero, ¿qué les dices a los lectores que, digamos, que desconocen el tema tal cual, para que se puedan animar a leer tu libro y se puedan acercar pues, a este tema? En mi país es muy normal que por lo menos una persona de cada familia sea migrante. Y es un tema que, aunque es común o que muchas personas sean migrantes, se habla o se aborda muy poco, y a veces hasta romantizamos el hecho de emigrar. Es importante empezar a desnormalizar la migración forzada, esa migración que se da porque no hay contextos de oportunidades en nuestro país. Hay realidades que transformar, hay acciones que podemos desarrollar. El libro es solo una ventana a este mundo de cambios que podemos realizar. Entonces, justo lo que necesitamos o la intención de este proyecto es generar la discusión para que de una u otra forma nos movilicemos y hagamos algo. Todos los libros que hemos escrito justo llevan esa idea
de generar conciencia y movilización social a partir de causas y luchas justas. El primer libro que se escribió se llama Ser Mujer, que también tuvimos la oportunidad de presentarlo por estas plataformas. Y Ser Mujer hablaba sobre mujeres que han estado bajo las sombras durante muchos años, pero justo desde esas sombras han librado luchas feministas impresionantes, y cómo las mujeres nos podíamos identificar con ellas para motivarnos, pero también para identificar cuáles son las barreras que las mujeres vamos encontrando a lo largo del camino. Entonces, justo en este proyecto lo que intentamos es generar este espacio de sensibilidad y de discusión, y a partir de eso movilizarnos y hacer algo. Perfecto. Me gusta esa palabra que usas, ¿no? De poder sensibilizarnos, porque creo que últimamente, tal cual en la sociedad donde tú lo quieras ver, no existe la sensibilidad. Entonces, personalmente, yo con mi arte también lo que planeo hacer es esto, ¿no? Llevar esta sensibilidad a otros, pero contigo, pues va un poco más allá, ¿no? De llevar a la discusión. Entonces, capto la idea de tu libro. Y además de que fue un arduo trabajo, porque a lo que leo es de que hiciste un esfuerzo por recopilar información, ¿no? Sobre la migración forzada, sistematizando y redactando de una forma digerible para el público, que a mi parecer, pues muy honesta, cruel, pero realista, ¿no? O sea, porque incluso puede rebasar a la ficción, ¿no? De aquello que vemos en películas y demás. Entonces, una de mis preguntas es, ¿cómo iniciaste este proceso de recopilación, ¿no? De información? ¿Fue difícil? ¿Hubo muchas trabas? ¿O qué fue lo que realmente se pudo haber complicado durante el proceso? He tenido la oportunidad de escribir 4 libros y ninguno me había dolido tanto como este. Fue difícil y complicado poder recopilar y poder plasmar cada historia, porque sentía la responsabilidad de involucrar todos los sentimientos, todo el contexto y todos los sufrimientos que estas personas habían vivido. Y en especial me marcó mucho porque mi mamá siempre fue muy reservada acerca de todo este proceso y no quería imaginar todo lo que ella había vivido junto con mis hermanos menores en este proceso, en este camino rumbo a Estados Unidos. Y me dolió mucho. Pero sentía la necesidad de dignificar la rabia que en ese momento me invadía, y especialmente de poder compartir con otras personas esto que a veces no conocemos o no determinamos porque no nos han contado, porque no lo hemos vivido. Inicié este proceso de construcción del libro desarrollando algunas entrevistas con personas conocidas que están en el extranjero, y ellos me contaban como todas sus vivencias. Posterior a eso me dediqué a ver procesos de investigación acerca de la migración, documentales, noticias y toda historia que me marcaba y que me invadía de tristeza. Sentía la responsabilidad de poder escribirla y poder compartirla a través de este libro. Sueño Pesadilla surge, o su título surge a partir de un proceso de entrevistas que desarrollamos. Primero hacía entrevistas bilaterales y posterior aprovechamos las plataformas digitales para podernos reunir con varias migrantes a la vez. Entonces, ellas tenían conversaciones y eso enriquecía cada historia. Una de ellas comentó que ella no sabía si lo que había vivido era un sueño o una pesadilla, pero que lo que creía es que estaba viviendo una pesadilla, lejos de su familia, viviendo contextos muy discriminatorios. Entonces, a partir de eso surge el título del libro. Fueron alrededor de unos 4 a 6 meses de procesos investigativos y estamos pues un poco contentas con los resultados. Sin embargo, consideramos que el libro pues carece de mucha perfección y ahorita sacamos una edición limitada y estamos trabajando en constantemente las historias y agregar otras que considerábamos importantes para una segunda edición del libro. Gracias. Creo que es importante que la gente sepa pues lo intrincado, incluso lo difícil para ti emocionalmente, pues para poder recabar toda esta información y que sepan que son historias verdaderas, contadas desde tu propia voz, pero al final los protagonistas son todas estas personas
que vivieron estas crueles historias. Entonces, pasando a esto, veo que tu libro está estructurado en 5 capítulos o apartados, no sé cómo tú lo quieras llamar, donde nos plantas pues un viaje, ¿no? Para visitar todas esas experiencias vividas muy crueles, donde nos mencionas desiertos, ¿no? Desiertos fatales, la bestia, el muro, los zetas, que la verdad mi más profunda admiración por tocar estos temas que son difíciles, que no muchos se atreven incluso a tocarlo, pero que de verdad es muy admirable que tú lo hagas, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos capítulos, o sea, con todo el respeto del mundo, fue el más complicado de escribir para ti? Me imagino que todos, porque pues de verdad yo lloré más de una vez. Pudiste tocarme de una forma realmente muy, muy real y me sensibilicé demasiado, pero no sé, ¿cuál realmente fue el más complicado para ti en el proceso de escribir y de recopilar la información? Sí, definitivamente todos los capítulos estaban cargados de muchísimo dolor y muchísimas emociones. Cuando te tenía la oportunidad de desarrollar cada una de las entrevistas, yo no podía evitar emocionarme hasta el punto de llegar a las lágrimas o tener de verdad, verdaderas pesadillas mientras dormía, justo con cada una de las historias. Cuando mi mamá inició este proceso migratorio, teníamos muy poca comunicación con ella y a veces en algunos procesos pues nos iban avisando como por dónde iba o dónde estaba. Y creo que por cuidarnos también emocionalmente, mi mamá limitaba como mucho los procesos de información que eran dolorosos. Entonces, una vez estábamos comunicándonos y creo que por accidente se fue un video por parte de ella cuando estaban en el río y justo sentí el dolor de ver cómo iban en una balsa y luego les tocó pues nadar hacia una orilla. Y luego me marcó mucho la historia de un migrante salvadoreño que iba con su bebé y fue arrastrado por la corriente y terminaron justo en una de las orillas y su bebé está en su espalda debajo de su camisa abrazándolo. Eso para mí fue muy doloroso. Y me generaba mucha rabia y mucho dolor y mucha indignación el hecho de saber que nuestros países no tenían las condiciones justas para vivir una vida digna y que nadie debería migrar ni exponer su vida por mejorar sus condiciones. Pero definitivamente a eso nos han arriesgado. El capitalismo y todos los ismos nos han limitado a eso y nos han tirado a eso. Entonces, definitivamente el libro para mí ha sido un proceso bastante difícil, un proceso bastante doloroso, pero intentaba también plasmar ese espacio de dolor y aprovecharlo para poder compartirlo con otras personas y a partir de eso, y como lo mencionaba anteriormente, generar este espacio de diálogo. Bien, sí, comprendo realmente el hecho de que tú hayas tenido que vivirlo en situación por lo ocurrido con tu mamá, pues lo hace incluso más real, pero siento que la gente realmente se puede sentir identificada con todas estas historias. Y bueno, la verdad es que tu narrativa me gustó bastante, es algo que quiero mencionar, porque realmente yo podía imaginarme ahí. Obviamente son historias reales, pero me pude dar cuenta que incluso en uno de los títulos que se llama Visas de plástico, que es algo como muy breve y conciso, pues das un mensaje grande y profundo, ¿no? Que a veces como que uno no puede realmente imaginar o que uno lo toma como pequeñeces como esas. Entonces a mí, como lectora, te voy a citar, ¿no? Que dices, los pasaportes de la ignominia, ¿no? Entonces es como de, ignomanía, perdón. Entonces es como de, cuando lo leí, realmente fue algo tan pequeñito, pero me di cuenta que habías causado como un impacto en mí para realmente poder sensibilizarme, tener más conciencia sobre esto. Te digo, es un viaje, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría quizás leer algún título de esta primera parte y lo podemos comentar. Sí, claro que sí.
Si me permiten, porque no lo tengo. Sí, no te preocupes, el que tú quieras. Si quieras, en lo que vas buscando uno. También leí uno que se llama Los Trofeos del Río, que me pareció importante porque pues aquí sabemos que esta migración forzada pues no se vio detenida incluso por la pandemia, ¿no? Entonces aquí ocurre una historia donde pues la migración no se detiene, ¿no? A pesar de estas condiciones, porque pues las personas están a la orilla de esta necesidad y poder migrar, ¿no? Entonces me pareció muy importante que incluso mencionaras este tipo de historias donde pues ni siquiera una pandemia pues pudo frenar eso, ¿no? Y que muchos en nuestra propia burbuja, privilegio, pues pensó que todos estábamos en nuestras casas, ¿no? Resguardados. Y aquí nos muestras historias muy reales, muy crudas, y me parece importante mencionar. Sí, también el libro no solo aborda el tema de la migración como un tema aislado. Hablamos sobre la trata de personas, hablamos sobre el espacio de violencia, hablamos sobre la discriminación por formar parte de la comunidad LGTB, el espacio de racismo y clasismo que se da. Y justo estábamos pensando con conversaciones con mi papá, que es mi mayor cómplice en este tipo de proyectos. Bueno, llegar y luego está lo que se vive estando en Estados Unidos, en otros países que también son contextos duros y difíciles. La primera historia del libro para mí fue muy dolorosa porque es justo la historia de una gran amiga mía. Y quiero, o sería la historia que me gustaría compartirles. Realmente todas son, desde mi perspectiva, muy marcadas o nos generan ese espacio de contundencia. Dice así: hoy aparecí en los diarios. Una mujer joven de 19 años embarazada y rescatada del río Bravo. Cruzaba hacia la ribera estadounidense en una zona tan profunda del río que los embates del agua golpeaban su cintura. Luchando y tratando de abrir paso contra la corriente, con la alerta de visibilizar un cocodrilo en los alrededores de la orilla del río, ayudándole a la hija de su hermana de 8 años que estaba invadida de miedo y no paraba de llorar. La patrulla fronteriza se puso manos a la obra en el rescate de la joven, mientras el bote los trasladaba en el último trecho del viaje que emprendieron desde Honduras. La joven embarazada hizo un gesto de saludo a un grupo de migrantes del lado mexicano que aplaudían el rescate. Un día antes, los agentes de la patrulla fronteriza habían encontrado el cuerpo de un hombre en muy alto grado de descomposición, mientras en los medios mexicanos circuló el video de un hombre nadando desesperadamente a contracorriente hasta que lo debilitó, hundiéndose en sus aguas. A principios de mayo, agentes de la patrulla sacaron del río el cadáver de un bebé de 10 meses, después de que la balsa que llevaba 9 migrantes se volcara. Únicamente sobrevivieron 5 personas. Así retrataron mi aventura en los medios de comunicación. Bastante fuerte. Recuerdo que cuando lo leí realmente, pues recordé incluso una historia de una amiga que sufrió algo similar. Pero bueno, también importante mencionar a veces cómo dan las noticias, ¿no? Incluso los medios de comunicación, que me parece muy importante. Y con esto, qué bueno que mencionaste este título, porque bueno, sabemos que muchos pueden estar informados de esto precisamente por medios de comunicación amarillistas, ¿no? Que, no sé, puede ser desde el periódico, las noticias de TV abierta, pero ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Si bien podemos ver esas noticias, ¿no? Pero ¿qué sería distinto para que realmente la gente no se quedara con esa idea de solo lo que ve en las noticias, solo lo que ve lee en los periódicos, sino que realmente pues se atreviera a leer este sueño o pesadilla? Justo en conversaciones con otras personas hablábamos de que hay un espacio
un tanto de discriminación, por ejemplo, a las personas que migran y son migrantes retornados. Y justo se les ve desde un espacio de desprecio, de fracaso. Entonces, solo con un cambio de actitud hacia la percepción que nosotros tengamos con las personas, podemos transformar una realidad o las realidades de las personas que son migrantes. La segunda parte, yo creo que es desde este espacio que puede generar otras actividades artísticas o políticas, generar incidencia política para que nuestro gobierno genere este espacio de relación y generen políticas públicas a favor de las y los migrantes y nos den estos espacios represivos ni dañinos, ni tengan tratos humanitarios especialmente, ¿no? Vemos como en cada frontera los tratos se van agudizando y son mucho más violentos. Entonces, a partir de eso, este libro tiene esa intención, pero también el hablar sobre la temática de una forma cruda, de velar la realidad, de quitarle esta manta, fue un reto bastante grande. El tocar temas muy sensibles y el involucrar actores que son bastante dañinos para nuestras sociedades fue un reto bastante grande, pero también es un reto que asumimos sin miedo, porque era necesario hablarlo. Y nuestra generación creo que se ha caracterizado por eso. Nos han quitado tanto que el miedo, aunque está, no nos inmoviliza. Y ese va a ser un reto bastante grande. Estamos también muy felices y muy contentas porque este proyecto ha sido arropado por compañeras y compañeros migrantes y son sus historias a viva voz las que nos comparten, y son ellas y ellos los que hablan. Yo solo fui un canal de comunicación que plasmé esas historias en el libro y este canal que también facilita los mensajes para las personas y que al final eso es lo que deseamos. Esperamos tener resultados bastante contundentes de este proyecto. Esperamos que sea un proyecto que definitivamente llegue a muchas personas y justo nunca, y personalmente nunca he tenido pretensiones económicas a partir de estas causas. Entonces, el libro va a tener un costo que es cubrir el costo de todo el trabajo que implicó, especialmente en la parte de impresión y otros gastos que se desarrollan en los espacios para poder presentar un libro. Pero hay un porcentaje del mismo que va a ser donado a una organización que da asistencia humanitaria a migrantes en México. Entonces, justo le decía a mi papá, bueno, pues además de generar conciencia, si podemos generar un recurso económico extra y darlo a estos espacios comunitarios y de sociedad civil que dan asistencia a migrantes, pues aunque sea poco, pero lo vamos a hacer con mucho cariño. Y justo eso nos tiene muy conmovidos y muy alegres porque estamos generando un aporte más allá de un libro, pues. Qué grato que puedas compartir esto. Yo creo que los lectores, los oyentes, que incluso a lo mejor no estaban del todo interesados, ¿no?, sobre el tema, pues con esto creo que puede incentivarlos para que puedan realmente adquirir el libro, dado que, como bien mencionas, no estás aquí por la parte económica, sino incluso también para poder ayudar a otros con un monto. Pero de verdad mi más grande admiración, yo personalmente sí pienso recomendarlo, pienso incluso familiares migrantes, pues que lo lean, que lo difundan y que pueda existir, pues digamos, una red de apoyo entre todos ellos, ¿no? Porque es importante, como tú mencionabas hace un momento, que no solo lo difícil es como este camino para llegar allá, sino cuando realmente están allá. Entonces, hay un montón de historias que creo que tanto las personas migrantes que han sufrido mucha violencia, que ahorita vamos a tocar ese tema que tú también decías, que no solo es esta migración forzada y lo que se vive en el transcurso, sino también esto de la inclusión. Hay un capítulo donde mencionas a un joven homosexual, me parece que es en el título de Huyendo de la realidad, que ahorita lo comentamos, pero que realmente todos estamos implicados de alguna forma, interconectados con personas que han sufrido todo esto, e incluso violaciones por parte de hombres hacia las mujeres, ¿no?, que
que actualmente sabemos que vivimos una situación muy, muy, muy difícil. Pero me parece una gran labor la que estás haciendo. Realmente el arte pues puede llegar a muchas personas y estoy segura que el mensaje, lo que tú quieres transmitir, va a llegar a muchas personas. Entonces, comentando esto, ¿no? De que tu libro también tiene como esta inclusión, me gustó que no descartaras, ¿no? Solo que fueran historias, no sé, de hombres heterosexuales, por ejemplo, o que fueran historias de solo mujeres, sino que de distintas edades, incluso. Y en este título que se llama Huyendo de la realidad, que no sé si te gustaría leerlo, porque, bueno, me sentí identificada, ¿no? Un poquito en el aspecto de que qué bueno que puedas mencionar a personas de la comunidad LGBT. Entonces, a lo que entiendo, pues tu intención era realmente poder recabar historias que abarcaran, digamos, todo, ¿no? O sea, desde las minorías, mujeres, hombres, niños, mujeres embarazadas. Entonces, creo que me pareció una labor realmente muy buena para visibilizar esto, porque cualquier tipo de persona pues, puede estar en estas situaciones, ¿no? Entonces, si por favor nos pudieras leer Huyendo de la realidad. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy abriendo el documento en mi computadora para... Sí, no te preocupes. Sí, está bien. Igual, ¿no? Comentando en lo que buscas este título, hay en una parte de La Bestia, donde me conmovió también porque te digo, uno se puede sentir como muy cercano a estas historias porque hay un capítulo con mi nombre, ¿no? Entonces es como Diana y es como, bueno, yo la verdad he tenido una buena vida, ¿no? Mis padres, yo no he tenido esa necesidad, ¿no? De emigrar, pero al leer este título, la verdad me conmovió bastante porque realmente uno se pone a pensar lo que puede ser uno. Y ahí es donde yo te digo que realmente todo esto, esta voz que tú alzas con estas historias, llega a uno y que uno también puede, estaba muy involucrado, te digo, tengo familiares y demás, pero no involucrada, yo lo que escribo es poesía, ¿no? Es esta manera de querer sensibilizarlas, realmente es algo admirable. Entonces, si quieres, ahorita comentamos el capítulo, se llama Diana, por el momento, si quieres, léenos el... Excelente, sí. Justo cuando yo le decía, bueno, tengo que darle un breve contexto aparte de eso. Yo en realidad jamás me imaginé escribiendo libros. Nunca fue una plataforma que soñaba o idealizaba o en la que deseaba estar. Sí, soy una amante perdida de la literatura, amo la poesía. Mi papá se dedica especialmente a escribir poesía y a mí me encantaba desde pequeña, pero nunca me vi del otro lado, nunca me vi como escritora. Justo en un espacio me indigné mucho porque no sentía que había una verdadera de su trabajo. Entonces llegué a mi casa y dije a mi papá, me siento muy indignada, me siento muy molesta por eso que pasó, porque no hubo reconocimiento para las mujeres. Y mi papá siempre ha generado en ese espacio de retos, pero también como de mucho diálogo conmigo y me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer a partir de esto? Entonces le dije, bueno, quiero escribir sus historias y a partir de eso ver qué podemos hacer, ver qué plataformas podemos abordar para que se empiece a visibilizar, como mencionaba anteriormente, a poner sobre el tapete de la discusión pública esta temática. Llegó a Ser Mujer, que es el primer libro. Lo escribimos sobre las sedes en Honduras, que es un espacio de invasión y de
de desplazamiento a las poblaciones y de venta del territorio hondureño. Y luego llegó Luchas, que es un poemario. Yo amo la poesía, pero siento que no soy tan buena escribiendo poesía, pero nos atrevimos esa vez a hacerlo. Luego llegó Resistir, que es un libro con mucho contenido feminista y a partir de muchas luchas que algunas mujeres libraron y como reflexiones y análisis a partir de un enfoque feminista. Y luego llegó Sueño Pesadilla y el reto con este libro era cómo podemos insertar todos estos ejes transversales que hemos estado abordando en temáticas anteriores y cómo podemos ir visibilizando cada una de estas luchas que se han librado a lo largo de la historia. Entonces, me di a la tarea de recabar un libro que transversalizara todos estos espacios de discriminación que vivimos o que algunas personas han vivido. Entonces, por eso consideramos importante colocar Huyendo de la Realidad, hablar acerca de las mujeres jóvenes, de las poblaciones indígenas de una forma indirecta, hablar acerca de la trata de personas, hablar acerca de los espacios de violencia que se desarrollan en nuestros países y la violencia que arrastramos y que vivimos en otros países. Entonces, a partir de eso, este libro es como un compilado de todo eso y sentíamos como esa necesidad. Hicimos el intento, ojalá lo hayamos logrado, ojalá logremos representar todas las luchas y las vivencias que la mayor parte de personas viven, pero si hemos quedado de ver algo, esperamos en el próximo proyecto poder abordarlo y poder incluirlo además. Y bueno, Huyendo de la Realidad, dice así: en mi casa era violentado por mi orientación sexual, solo quería huir y olvidarme de todo. En este país las personas homosexuales son amenazadas y por eso ansiaba irme. Quería una mejor vida en Estados Unidos, al lado de mi tía que me comprendía. A sus 16 años, Josué Posada sufría de violencia psicológica. Su familia no lo aceptaba por ser gay. El rechazo constante fue fortaleciendo el deseo de irse a Estados Unidos. A esa edad sacó su pasaporte e intentó tramitar su visa mexicana, pero la petición fue rechazada. El plan de Josué era irse en avión a la frontera para que un coyote lo cruzara. Sin embargo, ese plan se le derrumbó. Sus tíos que viven en Estados Unidos lo pusieron en contacto con un coyote cuya promesa era llevarlo en carro hasta territorio estadounidense, sin caminar nada en el desierto. El 24 de enero salió de Guatemala. Sus padres lo despidieron en Huehuetenango y subió al carro con el coyote. Me despedí de mis padres. Mi mamá no podía dejar de abrazarme. Le dije lo mucho que la quería. Subí al carro y vi a mi mamá por el retrovisor. Me derrumbé y lloré mucho. Llegamos a un lugar en el que habían más jóvenes. Alguien dijo que debíamos abordar varios buses antes de alcanzar la frontera. A las 8 de la noche llegamos a una casa en la que nos dieron comida y nos bañamos. Minutos más tarde, salimos en un microbús y pasamos la frontera en Tecumuán. Tras 2 horas llegamos a un predio en el que compramos comida y agua. Subimos a un pick-up cuya palangana iba cubierta con una manta. Después de un rato nos estábamos ahogando y tuvimos que romper la lona para respirar. Ya era medianoche. Tras varias horas llegamos a un parque en el que habían más de 500 personas. En ese momento me di cuenta de que la promesa de ir tranquilo en carro no era tan cierta. Empezaron a separar a las mujeres, niños, jóvenes y hombres adultos. Por medir 1,76 me colocaron con los adultos, a pesar de mis 16 años. Éramos más de 150 personas en el camión. La gente no podía separarse. Íbamos prácticamente amontonados. No había espacio para nada. La gente se estaba muriendo y varios vomitaron. Yo estaba mal del estómago y cuando el camión frenaba, el peso de los que iban atrás presionaba mi estómago. El furgón era de madera y eso ayudó para poder respirar. Un poco de aire entraba en los espacios que quedaban entre las tablas. Me moví donde estaban las mujeres y los niños para ir más cómodo.
Una mujer con un bebé me pidió que abanicara a su niño. Otra mujer que iba con otro bebé me pidió que le hiciera un biberón. Pasamos un puesto de registro y entramos a un camino de tierra rodeado de montarrales. Tras un tiempo, el camión se detuvo y los que iban en la cabina se bajaron a discutir con elementos del ejército mexicano. Los militares y los coyotes estaban negociando la cuantía de la mordida. Tras algunos minutos de discusión, alguien del ejército le disparó a uno de los coyotes en la cabeza. Los demás salieron corriendo. Mataron a uno y el resto logró huir. Los militares nos gritaban que abriéramos las puertas o nos matarían. Los militares se fueron y quedamos a la intemperie. En la madrugada llegó la policía y nos pidieron 500,000 pesos mexicanos para dejar de ir. Un dinero con el que no contábamos. Una hora más tarde llegó Migración y Derechos Humanos. Estuvimos un día en un centro provisional y luego nos condujeron a un centro de detención de migración. Arribamos al centro que parecía un presidio. Nos quitaron los celulares, la cinta de los zapatos y nos pedían los nombres. Habían más de 1,000 personas. Era un salón muy grande. Cada uno fue a traer un colchón. El olor era espantoso y el calor insoportable. El tercer día de encierro, personal de migración me pedía información sobre los coyotes. No les dije nada porque unos coyotes que estaban detenidos me advirtieron que no tenía que decir nada. Al siguiente día nos anunciaron que un grupo iba a ser deportado. Nos subieron a un bus y me di cuenta que iba lleno de chavitos de 14, 15 y 16 años. Empecé a llorar porque sentía que mis sueños se terminaban, que regresaba al país de donde había salido huyendo. Nos trasladaron a otro centro de detención cerca de la frontera con Guatemala. Ahí habían pandilleros que llevaban más tiempo detenidos. Pasé la noche en ese lugar y en la montaña otra vez al bus. Rumbo a un centro de migración de Guatemala, donde me esperaba mi mamá. Esa noche llegué a mi casa, me acosté y lloré. Me quedé dormido y desperté hasta las 2 de la tarde. Entré en una depresión por no lograr llegar a Estados Unidos. Me inscribí al colegio, sin embargo, tuve que abandonar los estudios porque mis padres no podían con los gastos y por la llegada de la pandemia del COVID-19. En mi casa han cambiado algunas cosas. Estoy mejor psicológicamente, no feliz como quisiera, pero me siento menos desdichado que antes. Se me pasó la euforia de querer irme a Estados Unidos. Mis planes ahora son marcharme o a Europa y hacer mi vida fuera de Guatemala. La historia de Josué son las de miles de jóvenes y adultos que salen del país huyendo en busca de una mejor vida. Algunos tienen la oportunidad de llegar y conseguir un empleo, otros son deportados en su intento y muchos nunca regresan, o si lo hacen es en un ataúd, como el caso de los 16 que fueron asesinados en Tamaulipas, Chiapas, quienes forman parte de los 325 guatemaltecos que han muerto en su travesía de lograr el sueño americano. Un capítulo bastante fuerte, la verdad. Afortunadamente o desafortunadamente, pues él tuvo esto de que lo pudieron regresar, ¿no?, a su país, pero aún así lo intrincado que es todavía regresar a tu casa y con los sueños rotos, todo lo que tuvo que ver en el transcurso, ¿no?, de su regreso. Pero esta mención, ¿no?, que te decía que incluir a las minorías, incluir historias que sean de la comunidad, me parece bastante bueno. Y bueno, comentando un poquito lo que decías al principio, antes de leer este capítulo, felicitaciones por todos tus libros. Estoy segura que ese poemario es bueno porque créeme que voy a leer tus demás libros, incluido obviamente el poemario. Y creo que esta importancia de la poesía, porque yo soy fiel creyente que también la poesía va a salvar al mundo. Y no sé si fue alucinación mía mientras leía tu libro, pero realmente pude notar esos destellos que tiene la poesía para poder describir algunos escenarios. Realmente yo lo pude notar en varios títulos, por eso yo creo que también me atrapó y pude tener como esa sensibilidad hablando como poeta, ¿no? Entonces me gustó esa parte
de que no lo dejaste, sí, es crudo, es realista, pero pude notar que aún así querías dar como una especie de caricia para el lector. Entonces yo lo sentí de esta manera. Otra cosa que me gustó es de que pues das datos certeros, reales, por ejemplo, al final de este título, donde mencionas a estos jóvenes, ¿no? Me parece de Chiapas, fueron asesinados en Chiapas. Entonces me gusta esto de que aparte induces al lector para que pueda recabar esta información que es muy real y que se expande cada día, ¿no? Entonces, gracias de verdad por toda esta recopilación y por esta sensibilidad, incluso para mí me atrevo a decir poética narrativa. Entonces, gracias por leernos también este capítulo. Ha sido un esfuerzo bastante grande porque personalmente nunca he estudiado nada relacionado a letras o a la literatura y he tenido la oportunidad de compartir con un equipo. Bueno, de manera general les comento, este libro también fue revisado por una chica que estudia letras aquí en Honduras y ella fue migrante, entonces fue muy lindo, muy interesante, pero también muy conmovedor tenerla a ella que ha vivido estas historias formando parte de este proyecto desde el espacio técnico. Eso nos llenó de mucha alegría. Justo Steph ha estado también en varios espacios y conversatorios donde hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este proyecto, contando su experiencia como migrante y como migrante retornada. Steph fue una mamá adolescente y sentía la responsabilidad y la necesidad de irse de su país porque no habían oportunidades y estuvo en México durante muchos meses intentando ingresar a Estados Unidos. Al no lograrlo y al sentir también la desesperación de estar lejos del ser que más amaba, tuvo que regresar a Honduras y iniciar una realidad cruda, ¿no? Porque además el gasto de recursos que tuvo al poder irse fue bastante grande. Entonces, en realidad es una apuesta, es intentar ganarse la lotería, poder llegar y definitivamente era duro y era cruel. Y con el tema de los datos teníamos y sentíamos también la responsabilidad de velar la historia, pero también no queríamos enmarcarnos en estadísticas porque estábamos hablando de seres humanos y las vidas y las personas son mucho más que números. O sea, intentamos combinar y ser muy respetuosos a partir de eso. Sí, realmente lo pude notar. No es como que se enfocaran en gráficas y cantidades, ¿no? Porque como tú bien dices, son seres humanos, entonces puedo notar ese tacto, esa sensibilidad. Y ahora que mencionas también todo lo que hay detrás, ¿no? Entre mujeres, y se puede notar este consorcio entre todas las historias para realmente poder llegar al lector de una manera realista, pero al mismo tiempo también abrazadora de alguna forma. Entonces, si me permiten, por último, ¿hay algún capítulo en específico que quizás se me haya pasado que a ti te gustaría mencionar o decirle a los lectores para realmente poder darle esa visibilidad? Porque para esto pues están estas plataformas, ¿no? Entonces sabemos que aquí nos están brindando un gran espacio. Entonces no sé si a ti te gustaría mencionar algo. Es muy difícil para mí tener que elegir un capítulo en específico o una historia en específica, porque siento que todas son complementarias entre sí. Y a partir de eso, aunque son historias individuales o historias de diferentes personas, todas llegan a la conclusión de que han sufrido de mucha violencia, de muchísima exclusión y que este proceso no fue nada fácil y que definitivamente necesitamos movilizarnos y hacer algo por transformar esas realidades. A mí realmente me duele mucho cuando somos países de paso, por ejemplo, de migrantes de otras nacionalidades y tenemos unos tratos muy inhumanos y permitimos este espacio de corrupción que se da por parte de las autoridades, que era justo una de las historias que leíamos anteriormente, donde se podía evidenciar el espacio de la corrupción que hay. Entonces, a partir de eso, nosotros también estamos intentando lanzar un mensaje muy contundente sobre cómo las autoridades tienen que transformar los espacios de abordaje hacia las y los migrantes y cómo este trato humano debe ser indispensable
para todas las personas que deciden emprender este camino. Las fronteras, desde mi perspectiva, son solo líneas imaginarias que nos delimitan, pero definitivamente no deberían de ser nunca una barrera para imposibilitar o intentar lastimar a una persona por huir de sus realidades. Entonces, eso definitivamente es una de las conclusiones que nos da el libro, y personalmente me invade mucho de alegría y de tristeza y de mucho sentimiento, porque este proyecto ha sido uno de los más dolorosos, de los más tristes, y que personalmente me ha identificado tanto, y que espero que cada una de las personas que tenga la oportunidad o que nos dé la oportunidad de poder llegar a hacerles llegar a sus manos este mensaje, pues se sensibilice y empiece a hablar de la temática, empiece a tratar y a desarrollar acciones que faciliten el proceso migratorio. Yo no quiero decirles a las personas, porque justo en una entrevista nos preguntaban como, entonces ya no hay que migrar porque el proceso es duro. Entonces, sí, los procesos son duros, pero sería muy irresponsable de mi parte su realidad. Cuando yo no puedo transformar los contextos, por ejemplo, de desempleo o de violencia que hay en mi país, sino estamos hablando de velar una realidad, y a partir de eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer transformaciones desde lo político, transformaciones desde lo social. Efectivamente, eso no va a tener soluciones para mañana, pero consideramos que pueden ser soluciones a largo plazo, y hay algunas cosas que podemos desarrollar de manera inmediata, algunas acciones que podemos desarrollar de manera inmediata, y a eso nos debemos los gobiernos, o se debe los diferentes gobiernos especialmente de Centroamérica y México, ¿no? Y cómo también podemos influir en Estados Unidos para que cambien sus políticas a nuestros migrantes. En los espacios anteriores también mencionaba que a mí me indignaba mucho, y considero importante también mencionarlo. En la administración pasada gubernamental de mi país salían campañas y spots por parte del gobierno diciendo: no migren, es una irresponsabilidad migrar, miren lo que les pasa a sus hijos o a sus hijas, o intentaban poner en mal a las mamás y a los papás que permitían que sus hijas y sus hijos migraran. Y éramos muy hipócritas sabiendo que nuestros países se mantienen a través de la divisiones, a través de las remesas, y no cambiábamos ni transformábamos las realidades para que nuestros migrantes ni siquiera tuvieran un trato humano. Inclusive no intentamos nunca hacer espacios de negociación con Estados Unidos u otros países para facilitar el acceso, o por lo menos para que nuestros migrantes tuvieran tratos humanos. Nunca generamos políticas, nunca se hizo nada de eso. En este momento se visibiliza un contexto de esperanza para Honduras, con el logro de que tenemos la primera mujer presidenta en nuestro país después de tantos años. Quizás podamos generar muchos cambios a través de la sensibilidad que ella ha mostrado. Han sido alrededor de 10 meses de gobierno, y se han visto iniciativas a partir de eso, pero esperamos estas iniciativas también tengan presupuestos, también tengan personal técnico adecuado para poder desarrollarlas y poder ejecutarlas. Entonces, esperamos que se pueda desarrollar algo muy bueno, y definitivamente algo que ayude a nuestros migrantes. Estoy segura que así será. Tu libro va a abrir discusión, es un canal también para la sensibilidad, y verás que tu mensaje va a llegar a las personas que tenga que llegar, y es una contribución. Como bien dices, quizás no va a cambiar toda la situación, pero precisamente esto es lo que hace las letras, los libros, cambiar a veces también un poco en nuestra propia realidad, ¿no? Para poder adentrarnos, en realidades de otras personas. Entonces, te agradezco mucho por todos los comentarios, te agradezco mucho tu tiempo. Voy a recomendar tu libro definitivamente. Estoy segura que acá en México pues va a ser bien recibido. Sabemos que pues es un tema también muy latente aquí en México. Entonces, estoy segura que tu libro va a llegar a muchas personas, y de verdad, mi más grande admiración por toda la labor que estás haciendo a través de las letras y pues otros movimientos, ¿no? Pero muchas gracias por tu tiempo, y
pues nada. Sí. Diana, Wendy, muchas gracias. Y precisamente lo que comentaba Diana al respecto, nos preguntan por aquí nuestro auditorio, Wendy, ¿dónde pueden encontrar el libro? Sabemos que ya la plataforma digital pues facilita estos procesos, ¿no? Tú estás en Honduras, pero nos preguntan dónde pueden adquirir tu libro. Sí, es importante mencionar también que yo no trabajo con editoriales por el momento. No hemos encontrado una plataforma que sea también amigable y que cumpla con las expectativas justo que mencionaba anteriormente. Los libros que han salido, que hemos producido, nunca tienen una intención de lucro económico. Entonces, a partir de eso, pues no a muchas casas editoriales les gusta esa idea y hemos tenido algunas dificultades, especialmente con el tema de poder enviar afuera de Honduras los libros de manera física. Afortunadamente, las plataformas digitales nos han facilitado mucho el poder compartir estos mensajes. Y podemos compartir la versión digital y las personas, y justo lo hemos comentado y mencionado así, las personas que obtienen de manera digital pueden hacer su contribución, la que ellos deseen, y justo toda esta contribución del libro digital va a ir pues al fondo que se está recolectando para esta organización de acompañamiento a migrantes, especialmente centroamericanos. Entonces, el libro digital tiene el costo que ustedes deseen ponerle, y el libro físico, pues esperamos poder compartirlo en su segunda edición, porque ya tenemos totalmente comprometida la primera. Entonces esperamos poder compartirla en su segunda edición de manera física. En México estamos viendo cómo nos contactamos por allá con alguna librería o con algunas personas que nos puedan ayudar con la distribución. Si desean más información, pueden abocarse a mi Instagram. Aparezco como Wendy Noches, Noches con Z, y por ahí estamos compartiendo los espacios los espacios que vayamos conquistando para poder hacer la distribución del mismo. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, también nos comentan estos espacios de encuentro, lo que nos facilita también la tecnología, entender estos puentes, encontrar las similitudes. Tenemos dos jóvenes mujeres, pues entran en entornos muy complicados, ¿no? Son jóvenes escritoras. Las condiciones, las similitudes que se pueden encontrar también en Ecatepec con los altos índices de violencia son muy similares en tu país, Wendy. Y bueno, la temática totalmente del libro, distintas condiciones también de jóvenes, ¿no? En la cuestión de la violencia, la inclusión, el desempleo, la violencia, que los lleva precisamente a esta cuestión de la migración. Nos alerta y nos dice que hay una problemática que está atravesando a países de Centroamérica, a la población joven. Aparte, mencionar que la mayor parte de los habitantes son jóvenes, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta ahí en los números, en estadísticas, las problemáticas que atraviesan a la juventud de Centroamérica, pues van teniendo estas similitudes y que de alguna forma, lo mencionaba Wendy hace un rato, las condiciones, que sean las condiciones más dignas, ¿no? Estamos hablando de la vida de seres humanos, para que se lleven a cabo estas decisiones que son por distintas necesidades. Entonces, yo les quiero agradecer mucho, Diana, Wendy, por este espacio, y también pedirle a Diana que nos puede compartir redes sociales donde podemos encontrar algo de tu trabajo, Diana. Próximamente también estarán. Te esperamos aquí, Diana, en una presentación del libro. Que nos compartas redes sociales. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como Diana Glés, pero donde comparto todo mi trabajo respecto a la poesía es De tus besos a los versos. Tal cual me pueden encontrar así en cualquier red social, Facebook, Instagram, incluso Twitter. Entonces, nos vamos a estar viendo el 25 y espero poder realizar también ahí un en vivo
y estás más que invitada, Wendy, por si gustas escucharnos ese día. Con mucho gusto yo voy a estar y muchísimas felicidades. El hecho de que sigamos abordando estas plataformas, especialmente la literatura, que ambas sabemos que han sido pues nichos históricamente de los hombres, donde en su mayoría nos han sexualizado, nos han objetivizado, y que ahora el del arte también es muy motivador, muy alentador para que otras compañeras también se animen a incursionar en estos procesos. Definitivamente hay que cambiar las narrativas, hay que impulsar narrativas feministas, narrativas más conscientes, más sensibles, que nos permitan también transformar nuestras realidades. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, no, disculpa. Estoy de acuerdo contigo. Ojalá poco a poco se vayan uniendo más mujeres, incluso uno mismo y creando espacios para que pueda haber una comunidad de mujeres escritoras. Entonces, muchas gracias a ambos por su tiempo. Gracias, Wendy, gracias, Diana. Y bueno, muchas gracias por esta presentación. Les agradecemos a todo nuestro auditorio por acompañarnos. Y bueno, esta es una más de estas emisiones de... Alberto. Sí. Perdón, ¿me puedo despedir? Claro, Wendy, sí. No, agradecerles por este espacio. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes y han sido espacios también muy amenos y muy respetuosos. Y eso lo agradezco mucho porque normalmente en otros espacios o en los medios de comunicación son muy invasivos o intentan ir y generar la conversación desde otro punto, desde la sexualización o desde perspectivas que en realidad no ayudan a la discusión de este tipo de causas. Entonces, el hecho también de que estén impulsando narrativas de mujeres jóvenes da mucho que decir acerca de la apuesta política que se le está dando a este tipo de proyectos, y eso realmente me alegra mucho, me conmueve mucho, porque la región latinoamericana tiene que empezar a transformar y a cambiar a partir desde el arte también. Esa es una plataforma o una trinchera de lucha que estábamos descuidando o que no estábamos abordando con tanta visibilidad. Entonces, a partir de esto, yo me siento muy feliz, muy contenta de que ustedes estén desarrollando eso. Les mandamos un gran abrazo y las felicitaciones. Yo estoy que muero de ganas por poder presentar el libro en México, y ojalá podamos hacer este espacio de realidad de manera presencial y podernos encontrar con ustedes y compartir de forma más cercana este tipo de proyectos u otros, encontrarme con mujeres como Diana que están haciendo un trabajo maravilloso desde el arte, desde la literatura, y eso pues me tiene muy, muy motivada, muy contenta, y ojalá que podamos concretizar este espacio, este encuentro. Pero si no, ojalá que las redes y los espacios y las plataformas digitales nos sigan acercando y nos permitan también poder encontrar y poder seguir compartiendo este tipo de mensajes. Muy agradecida con ustedes, les mando un gran abrazo desde Honduras y esperamos volvernos a encontrar pronto. Gracias, Wendy. Sí, con todo gusto, estaría genial que pudieras presentar aquí tu libro de manera presencial en México. Y bueno, igual, muchas gracias, Diana. ¿Algo que nos quieras compartir? No, pues muchas gracias. Aquí también tienes un lugar en México. Ojalá se pueda realizar y podamos conocernos en persona. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Gracias, Diana. Gracias a nuestro auditorio que nos acompañó en esta charla. Esta fue una emisión más de Cultura en un Clic. Les deseamos excelente día. Y bueno, en fomento a la lectura de todo género, poesía, y bueno, nos despedimos. Que pasen excelente día. Muchas gracias a todos. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.